En este momento nos encontramos como en una especie de, es como una calle como de mucho comercio. Vemos que hay muchos puesticos de diferentes productos. Son diferentes puestos que hay de ventas. Algunos son como de comidas, otros son como diferentes, algo similar como a estas tiendas que ponen como en los días de feria en algunas ciudades o pueblos pequeños. como lo que conocemos en las galerías. Sí, algo muy similar. En ese momento vemos que la luz nos estamos enfocando en una chocita muy pequeña, una tienda muy pequeña. Vemos que están vendiendo una especie son como unas ruanas, como unos abrigos de esos tejidos a mano, como de lana. Hay una mujer quien está allí vendiendo estos abrigos. Vemos que al interior como tal de este pequeño espacio donde se encuentra esta mujer vendiendo esos abrigos, en ese momento se encuentra como acomodándolos, los está apilando. Vemos que hay una niña. De hecho, vemos que esta niña tiene pues aproximadamente unos 12 años de edad. Ya está algo grandecita y vemos que ella está como iniciando la tejida de uno de estos abrigos que está vendiendo su mamá. En ese momento vemos que la mujer se encuentra como algo desesperada, la que los está vendiendo. Confirmo con la luz y esta mujer es la madre de esta niña que se encuentra allí ayudando a tejer esos abrigos. Y esta niña corresponde a la vida de Sandra en pues en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Confirmo con la luz y Sandra en esta línea de tiempo se llama Haniel, Hani es el nombre de ella en esta línea de tiempo. Muy bien, continúo. Vemos que hay un momento en que la señora ya está como de hecho, vemos que su vibración como tal, lo de la madre de Hani, está muy baja. De hecho, vemos como cada vez esta vibración de su aspecto físico cada vez va descendiendo un poco más. Hay un momento en que este aspecto físico de la madre de Janis como que se descompensa dentro de este lugar. Janis suelta rápidamente lo que estaba haciendo y veo que va al lado de su madre. Veo que rápidamente está sacando algo como de una bolsita, como un bolsito de tela y veo que es como una especie como de medicamento, pero es como en un jarabe. Veo que rápidamente le está dando a su madre ese medicamento. Ya rápidamente, pues la luz me adelanta en ese momentico en el tiempo y ya pues ella ya está otra vez consciente, su madre, le ha hecho efecto el medicamento que Hani le ha dado. En ese momento vemos que la madre de Hani está algo desesperada, le está diciendo que está como un poco estresada por las ventas y por todo esto, que como que no han podido vender lo suficiente en un buen tiempo, que no ha logrado obtener el dinero suficiente para poder llevar a su casa. Está un poco preocupada, manifiesta que su padre, cuando llegue su viaje, habla de que su padre se encuentra en un viaje, dice que va a estar un poco alterado, teniendo en cuenta que no ha podido recoger el dinero suficiente. Ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Estamos en una casa, es un poco pequeña, es como si fueran de esas casas, como si fueran de madera, pero o lo que se le llama aquí que no sé si para ellas esto sea lo mismo en estos otros países, pero no es como tal de material de ladrillo, sino es otro tipo de material como entre madera y algo como de barro.
Ujú. Vemos que al interior como tal de este lugar, el piso inclusive es de tierra. Vemos que para este día ellas dos están esperando la llegada de su esposo, en este caso pues de la madre de Hani, y veo que está haciendo algo en la cocina para tenerle a su esposo. Veo que Hani se acerca al lado de su madre y le está manifestando que ella siente y ya sabe que todo va a estar bien. Dice que ella va a hablar con su padre. En ese momento, de hecho, podemos percibir cómo la vibración de Hani es una vibración muy bonita, o sea, se siente, se puede percibir y sentir la vibración que el aspecto físico de Hani en esa línea de tiempo está emanando constantemente. Es una vibración muy especial y es muy diferente a la vibración del aspecto físico de su madre. Vemos que su madre solamente escuchó que su madre le contesta: ay, hija, no sabes lo que dices. Pareciera que estos 12 años que llevas de vida, nunca hubieras visto cómo tu padre se pone por los temas de plata cuando no hay dinero suficiente para la casa. Veo que Hani le contesta que ella sí ha percibido y ha visto los diferentes momentos de su padre, pero ella no pierde la esperanza en que realmente todo cambie para bien. Y vuelve y le insiste en que todo va a estar bien, en que las dos se van a encontrar siempre de la mejor manera posible y que van a estar siempre muy unidas. Vemos que ya en ese momento están tocando a la puerta. Hani cree que su padre va rápidamente a abrir la puerta. En ese momento es otro hombre, es como alguien muy allegado a la familia, es un amigo de su padre. Vemos que le hace llamar a su madre, ya en ese momento hace presencia la madre de Hani. Está recibiendo la noticia de que su padre ha fallecido y que lo han asesinado. En ese momento Hani queda como en shock, ella no entiende lo que está sucediendo. Ella no estaba al lado de su madre cuando recibió su madre esa noticia, pero alcanzó a escuchar las palabras de este hombre quien le dio la noticia a su madre. Hani se encontraba en la cocina donde su madre estaba haciéndole de cenar a su esposo. Vemos que en este momento la señora lo único que hace es que cierra la puerta, retrocede y vemos que está cogiendo, pues acerca hacia donde estaban y se está agachando y la está abrazando fuertemente. En ese momento empieza a llorar bastante y vuelve en ese momento Hani como con un positivismo muy alto, abraza a su madre y le está diciendo: acabo de escuchar la noticia que te acaba de dar el amigo de mi padre. Y vuelve y le dice las mismas palabras, insistiéndole en que todo va a estar bien, diciéndole que confíe, que ella no sabe cómo, pero pues que no haga más que confiar. Habla como habla de una fuerza del más allá, es como a lo que quiere tratar, pues lo que se refiere Annie. Dice que ella constantemente ha sentido la vibración en los sueños ha estado sintiendo cosas muy positivas y muy bonitas y se ha visto en un futuro muy próspero a ella y a su madre. Por eso Hanid está tratando como de consolarla y de decirle todo esto que ella durante estos sueños ha estado percibiendo y todo lo que le han estado mostrando para un futuro mejor para ellas dos. Ya después de ese momento, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Canadá. Muy bien, continúa que sigue ocurriendo allí con Hani. Vemos que ya han pasado como un par de años. Vemos que las dos mujeres siguen con como con el emprendimiento de vender estos abrigos tejidos a mano y vemos que como que han aumentado la producción entre ellas dos. Vemos que de hecho, como en la parte del centro de la ciudad donde ellas viven,
que es una ciudad pues un poco grande. Vemos que han arrendado, como han alquilado un local en la parte centro de esta ciudad donde pues hay mucho comercio, pero ya este sector donde se encuentran ubicadas en ese momento pues no es nada no comparado a lo que observamos al momento al inicio de la regresión, que era como una especie de una galería. Ya acá pues ya se ve el local como tal mucho mejor acondicionado. Vemos que ya hay una mujer más, Hani en ese momento tiene aproximadamente unos 22 años de edad. Hay una persona más quien está acá con ellas, ya son tres aspectos físicos. Vemos que una de ellas ella se refiere como mi hermana. Veo que se estiman bastante, pero pues no son hermanas de sangre, pero ella se refiere a ella como mi hermana. Cada vez que él se expresa pues, entre su madre y se quiere expresar hacia ella, dice que mi hermana y deja, o sea, siempre constantemente le está diciendo mi hermana al otro aspecto físico. Vemos que en esta tienda como tal hay muchos abrigos de diferentes colores y de como diferentes telas, diferentes hilos. Vemos que hay una especie como de un gabinete a este costado derecho entrando a este almacén. Es como una gran vitrina. Vemos que en esa vitrina hay como unos muñequitos, una especie como de sí, unos muñequitos muy pequeños que también son hechos a mano, pero son de madera y tejidos a mano. Tienen diferentes figuras y justo en este momento, en este espacio donde están estos mismos muñequitos, hay diferentes imágenes. Son como una especie de estatuas. Son como, son imitaciones a imágenes religiosas, pero son también del mismo material que ellas han estado haciendo los muñequitos que se encuentran un poco más arriba. Vemos que hay mucha gente que en el transcurso pues, de lo que llevamos acá, que ha venido mucha gente pues comprando los diferentes productos que venden ellas entre abrigos. Y vemos que la gente les llama mucho la atención ese tipo de productos que hay aquí en esa vitrina. Vemos que la gente le empieza a preguntar a Hani en particular, que es la que ha hecho todo este tipo de productos. Ella les está hablando que estos son veo que ella está asesorando como una mujer y ella le está como indicando los diferentes servicios y cada uno de ellos tiene como una particularidad. Dice que tiene que ver con suerte, son como objetos esotéricos, es que se llaman, Ujú, que le estaba diciendo que unos para la suerte, otros son como para atraer el amor, atraer dinero. Vemos que dependiendo pues de las necesidades de cada una de estas personas que han venido buscando diferentes soluciones para su vida, se están cargando como de venderle este tipo de, de pequeña estatuecilla, pero con un libro como tal, una especie como de un cuadernillo muy pequeño donde hay diferentes rezos. Dice que ella, de hecho, escuchamos, la luz pues rápidamente ha estado pasando esta escena y ella todo el tiempo está como indicándole a las personas cómo utilizarlo, dónde ponerlos. Dice que esto es algo que a pesar de que es algo muy bonito y que puede ser pues como muy como de adorno para un lugar como tal de una casa, dice que es algo que no puede estar completamente expuesto, dice que es algo que ella de que esas personas deben de guardar solamente para sí mismas y todos los días en las noches estar haciendo los rituales que en ese pequeño cuadernillo les está entregando junto con con estas estatuas. Vemos que ya pues la luz me adelanta en el tiempo. En este momento vemos que hay una escena que estamos en ese momento en la casa de Hani y su madre, la misma casa que en la cual siempre han vivido y de hecho pues en ese momento ya la casa como tal ya la tienen remodelada, vemos que ya le han colocado una especie de un piso en madera y ya la estructura de la casa pues se ve que les ha ido efectivamente mucho mejor. En ese momento la luz me pone como una pequeña pantalla para ver otras escenas relacionadas con lo que acabamos de ver en la tienda de Han y su madre.
Vemos que efectivamente esos productos que Hani ha estado realizando durante un par de años atrás, que son los que más han llamado la atención y que a raíz de esos productos de innovación como tal, en los que ellas se innovaron esta tienda, fue que empezaron como a captar clientela y les dio para que pudieran aumentar la producción de todo lo que ellas manejan respecto a los abrigos que venden tejidos a mano. Están aquí la luz me está mostrando en una escena cómo la gente efectivamente mediante todo ese tipo de rituales que hacen con estos productos que Hani está vendiendo, vemos cómo hay muchas entidades que están abordando aspectos físicos mediante estos rituales que las personas las cuales han adquirido estos artefactos son, han comprado pues con el beneficio que Hani les ha como inculcado dependiendo pues de sus necesidades. Vemos que eso pues son con muchas personas. La gente efectivamente con eso lo que hace es que hay como una apertura de portales en los diferentes lugares donde se han llevado las prácticas de estos rituales junto con estos muñecos que les ha estado vendiendo Hani durante un par de años, desde un par de años hacia atrás. Ya en ese momento estamos observando como tal en la casa de Hani vemos que hay una gran caja llena de todos estos muñecos, encima como de una especie de una mesa pero no es la mesa del comedor, pero es una sala, una mesa de madera, y vemos que tienen varios en una caja como tal de cartón. Ya pues luz me adelantas al día siguiente, estamos observando que Hani está sacando esta caja de la casa y la está llevando junto con su amiga, llega su amiga a buscarla y entre las dos veo que están llevando esta caja hacia otro lugar. Vemos que están entrando a una vivienda muy cercana a la casa donde vive Hani y su madre. Vemos que al momento en que ingresan a esta casa estamos observando sentimos una densidad y una vibración muy fuerte, muy negativa. Hay mucha energía endoplasmática al interior de este lugar donde nos encontramos en ese momento. Es algo como sombrío y oscuro. Vemos que conviven dos aspectos físicos, el de un hombre y una mujer, todos dos como de una edad algo avanzada. Vemos que en las paredes de este lugar donde nos encontramos de esta vivienda hay muchas imágenes religiosas por diferentes partes en las paredes y como en mesas. Vemos que al momento en que ya ellas les entregan esta caja a este par de aspectos físicos, vemos que dentro de cada uno de ellos hay dos reptiles, uno en cada uno de esos aspectos físicos, tanto en el de la mujer como en el del hombre. Vemos que en ese momento que llega Hani, salen estas entidades y hacen una especie de un rezo. De hecho, vemos que están sacando como una especie de una jarra como de madera, algo como de madera y están echándole como algo de agua. Es como si fuera lo que llaman de agua bendita a estos Muñequitos muñecos. los bendicen. Sí, les está haciendo como una especie pues, de rituales religiosos con oraciones y con todo eso. En un momento en que ellas empiezan a hacer este tipo de ritual y de oraciones a estos productos, vemos que estos dos reptiles que salieron de los dos aspectos físicos de los señores emanan mucha energía endoplasmática y esa energía endoplasmática lo que hace es que pues se va como adentrando a cada uno de estos muñecos. Vemos que ya por aparte esta señora es la que le está entregando, su esposo termina el ritual como tal con los muñecos y vemos que ya la señora es la que está sacando una cajita de cartón un poco más pequeña y ella es quien le entrega como estos cuadernillos de los rituales y esas oraciones con los que debe vender cada uno de los muñecos, pues en dependencia de lo que la gente esté buscando. Vemos que la señora está diciéndole a Hani que ella va a ser la encargada, pues a un futuro a corto plazo
de entrar como a reemplazarla a ella, porque ya ellos están muy avanzados en edad y ya saben que pues de salud no se han venido sintiendo muy bien, pero dice que ya ella se puede, pues que está preparada para reemplazarla. En ese momento me muestran rápidamente también aquí en una pantalla diferentes encuentros que Hani ha tenido con la señora en particular y vemos que hacen diferentes rituales también de oración. Vemos que de hecho la señora hace como algo muy similar a lo que se llama la imposición de manos, pero vemos que mediante este tipo de imposición de manos, pues lo único que han hecho con el aspecto físico de Hani es implantarla. Entidades como tal no veo en el aspecto físico de Hani aún, tampoco en el de la chica que la acompaña a ella constantemente, que a la cual ella llama como su hermana, pero sí están los dos aspectos físicos lo suficientemente implantados. Ya en ese momento, pues volvemos nuevamente a la escena actual y de cara a la luz me adelanta en el tiempo. Ya han pasado como unos 4 años aproximadamente de ese momento y pues todo se ha estado repitiendo de la misma manera. Vemos que efectivamente Hani se está encontrando pues, en la casa de ella, en su propia casa junto con su madre. Ella es la que se ha encargado de hacer todos esos rituales que hacía la otra señora. Ella se está expresando hacia su madre como que le hace mucha falta y extraña mucho a la señora, pues que es la que se encargaba de bendecir y de hacer todo ese ritual religioso y pues, de esas oraciones con esos productos. Vemos que en este momento, de hecho, que estamos viendo Hani haciendo todo ese tipo de ritual religioso, estamos apreciando al interior de su aspecto físico el reptil que se encontraba con la señora fallecida, con la señora pues que le enseñó a ella todos estos rituales y la que le bendecía los muñequitos estos y le entregaba los cuadernillos. Vemos que entonces efectivamente estamos observando acá rápidamente en una pantalla como al momento en que desencarna el aspecto físico de hecho desencarnan los dos. Vemos que Hani empieza en el lugar, en la tienda donde labora con su madre, ella empieza a sentir algo muy extraño en su cuerpo. Uno de los tantos implantes que tiene en su aspecto físico, vemos que se empieza como a activar y este tiene como un contacto, es un implante que está como es el mismo implante, uno de los mismos implantes que tiene la señora con la que ella contactaba para el tema de los rituales. Vemos que ella, ese dispositivo como que se empieza a activar en la parte de su pecho, ella empieza a sentir como lo que le llaman corazonadas. Vemos que rápidamente le dice a su madre que la cubra por un momento y le recomienda a quien ella llama como su hermana que le esté pendiente también de su madre en lo que se requiera. Vemos que ya rápidamente sale de ese lugar corriendo hacia el lugar donde vivía esta señora con el señor. Y pues efectivamente ella encuentra los dos aspectos físicos allí desencarnados. Y la luz me está mostrando acá en esa pantalla como los dos reptiles que se encontraban con ellos, pues son los que se llevan esos dos aspectos físicos de los dos señores, pero al momento en que Hani llega a esta vivienda donde ya encuentra los dos aspectos físicos desencarnados, se abre un portal en la parte del techo, desciende el reptil que le pertenecía a la señora y vemos que en ese momento pues se está apoderando, está ingresando al aspecto físico de Hani, ya que la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que ya han pasado, de hecho, bastantes años porque ya se ve bastante adulta Hani. Vemos que hay un altercado de ella con la amiga, no es la misma mujer que ella llama a su hermana, pero están en un lugar diferente, no están en la tienda, sino que están en un lugar diferente. Vemos que están discutiendo por temas de algo como de relaciones. Vemos que la hermana de Hani, pues a la persona que ella llama como su hermana, le Ujú, está haciendo como un tipo como de reclamación por temas de hombres. Vemos que está como reclamándole respecto el como celos que ya en todos los hombres que ella se ha fijado siempre han terminado detrás de ella. En ese momento
vemos que hay una entidad como tal muy diferente pues a las que hemos estado apreciando hasta el momento de la regresión, que se encuentra con este aspecto físico. Vemos que esta entidad entra como a hacer un trabajo muy especial con ese aspecto físico y vemos que en ese momento ya la vibración pues de Hani que la caracterizó desde niña, que era una vibración pues muy alta y una vibración muy especial, muy diferente y muy agradable, ya es totalmente lo contrario. Vemos que de hecho el reptil que se encuentra en Hani en ese momento sale de su aspecto físico apenas están teniendo como esta discusión. Sale también el otro reptil del aspecto físico de a quien llama ella como su hermana. Vemos que empiezan como pues en esa discusión muy fuerte, empieza a generar mucha energía endoplasmática por parte de ambos aspectos físicos y vemos cómo esta energía endoplasmática salen de ambos aspectos físicos y como que se adentran entre ellas hasta el momento en que la hermana, a quien llama ella como su hermana, la golpea fuertemente en el rostro a Hani. Hani no reacciona, Hani queda completamente en shock. En ese momento vemos que ese aspecto físico a quien ella llama su hermana sale corriendo y se va de este lugar. En este momento me muestran en otra pantalla efectivamente pues lo que ha estado sucediendo y estamos observando el aspecto físico de Hani hasta el momento en que sucedió esta discusión entre ellas dos, me están como proyectando lo que ha acontecido aproximadamente 2 años hacia atrás. Y efectivamente vemos que Hani ha tenido diferentes parejas en este corto tiempo, como en este periodo de 2 años ha tenido diferentes parejas, pero ninguna como tal ha sido como una pareja estable, sino que ha sido como por placer solamente. Vemos que pues han pasado muchos hombres por ella. De hecho, vemos que en gran parte de esas relaciones que ha tenido Hani, ella les ha hecho mucho daño porque muchos de ellos, hay como de entre todos los hombres que pues, han pasado durante estos 2 años en la vida de Hani, hay como tres aspectos, tres, cuatro aspectos físicos que se han enamorado realmente de ella y vemos que ella pues los ha herido a nivel pues emocional, sentimental y de hecho, Hani les ha hecho como una especie de rezos o brujería, por decirlo así, con toda la información que ella sabe respecto a estos rituales que ella aprendió de la señora. Y en particular, uno de estos hombres de los cuales está muy enamorado de Hani, vemos que fue porque ella como tal vio que él estaba como muy entregado y tratando de conquistar era a quien ella llama su hermana. Y vemos que pues Hani para que él se enamorara no de ella, sino pues no de su hermana, sino de ella, le hizo pues uno de estos rituales. Lo embrujó. Sí. Ya en ese momento, ya la luz, bueno, nuevamente me adelanta en el tiempo. Hay un momento que estamos en la habitación, vemos que ya Hani está viviendo completamente sola en esta casa. Su madre ha desencarnado. Vemos que se encuentra bastante enferma. Vemos que uno de los tantos implantes que tiene, le tienen como un gran implante en la parte de su corazón. Y vemos que este implante se encarga como de hacer una especie, en ese momento que estamos observando, está haciendo como una especie de unas programaciones, unas configuraciones, por decirlo así, y vemos como este poco a poco va deteniendo. Al inicio vimos su corazón latir pues normalmente, luego empezó a latir supremamente rápido hasta que poco a poco fue latiendo cada vez más lento. Vemos que en ese momento ella está desencarnando, vemos que este dispositivo se va como configurando de tal forma que le está ocasionando como algo similar a un infarto. Vemos que ya su corazón cada vez va latiendo un poco más y más lento, hasta el momento que deja de latir completamente. Vemos que ella muere completamente sola en este lugar.
En ese momento, la entidad como tal, el reptil que la estuvo acompañando a lo largo de toda su vida, no se encontró al interior de ella, pero pues sí podemos apreciar su cuerpo completamente implantado. Y el momento en que ella desencarna, vemos que se abre este portal en esta habitación donde ya se encontraba y vemos que está regresando este reptil y está hallando el aspecto físico de Hani. Y de esta forma, pues desencarna Sandra en esa línea de tiempo. Muy bien. Carlos, la amiga de esa línea de tiempo, la que consideraba su hermana, ¿sientes que está cerca de Sandra en esa línea de tiempo actual? Confirmo esa información con la luz y efectivamente así es. Es Nancy. Sí, es ella. Muy bien. Habiendo comprendido esta información, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la casa donde están ellas, uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, me dices que ves en el perímetro. En el perímetro no veo nada. Se hace un escaneo. Los humanos luz hacen rápidamente un escaneo de todo el perímetro y no hay nada en el perímetro. Muy bien, Pero tampoco hay vamos, burbujas en la casa. muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Nancy, de Sandra, vamos al lado de Sandra y me dices que ves en ella. En ese momento ingresamos. Ahí vemos el aspecto físico de Sandra. Tiene muchos implantes. Estamos viendo que tiene varios implantes en la parte de su cabeza, en la parte de su pecho, su abdomen. No vemos, no vemos ningún tipo como de burbuja como tal en su aspecto físico. De hecho, estamos viendo que en la casa hay mucha tecnología también. Hay una especie como de una cortina al ingresar pues como a la puerta principal de la casa. Vemos que es una especie como de tecnología, no es una cortina, pero es una tecnología que al momento en que ingresan como tal, vemos cómo cambian las vibraciones de los aspectos físicos que ingresan acá, en este caso, pues de las dos, porque se puede apreciar cómo cambia la vibración, pero en particular de tanto de Sandra como de Nancy. Muy bien. ¿Qué ves en el Ahí aspecto físico de Nancy? vemos un reptil que Sale, también por está favor. implantado. Muy bien, sale neutralizado y me dices qué altura tiene. Sale de su aspecto físico, en ese momento los humanos lo neutralizan. Este mide 1,97. Muy bien. ¿Qué más ves en la casa? Hay una especie como de unas cámaras entre toda la tecnología que hay aquí en este lugar, hay una especie como unas cámaras en la habitación de ellas. Hay un insectoide también al interior de este lugar. Hay un total de 19 portales. Muy bien. ¿Algo más que percibas relevante para mencionar? No, pues me parece curioso que no veo pues entidad como tal en el aspecto físico de Sandra, solamente se encuentra pues el insectoide que está al interior de la casa y el reptil de Nancy. Y vemos Muy bien. solamente implantes en el aspecto físico de Sandra, pero confirmo con la luz, este reptil que se encuentra acá, que es el que le pertenece a Nancy, no es el jefe. Ujú. Muy bien, se les trae la información a este reptil y se identifica al jefe y se hace el llamado del jefe, llega ahí y es neutralizado. En este momento la luz le coloca un casco electromagnético en la cabeza a ese reptil, se extrae la información de su cabeza, vemos que ya están conectando con la información del jefe de este trabajo. Ya la luz lo está trayendo en ese momento, completamente neutralizado. Ya está acá. Es un reptil también. No es el ¿Cuánto, mismo de la regresión, pero cuánto mide? confirmo con la luz y este es el jefe, mide 2 metros con 9 centímetros. Confirma con la luz de las entidades que vimos en la regresión si todavía existen en la actualidad.
En ese momento la luz me está explicando esa parte porque es como primera vez que nos encontramos con esa situación. Vemos que sí existen, o sea, sí están aún, pero no están ya como tal, o sea, no le pertenecen a estos aspectos físicos, sino que ya le pertenecen a otros aspectos físicos. Confirmo con la luz y estas jerarquías, perdón, estas entidades, las de la regresión y estas dos que estamos apreciando en este momento en la casa de ellas, pertenecen a la misma jerarquía, solo que Mm, han hecho como una especie de contratos entre ellos mismos para cambiar de contenedores, pero esas entidades le pertenecen a la misma jerarquía. simplemente cambiaron de administrador. Sí, cambiaron de contenedor. Muy bien. Se les trae la información a este reptil, por favor, y me dices cuál es su nombre. Los humanos le colocan un casco electromagnético en la cabeza de este reptil. Se extrae la información de su cabeza. Listo, su nombre es Yancor Nombre de la jerarquía. Quarkstel, Nombre del planeta. Rospial. Número de planetas. Tiene un total de 34 planetas, 4 sistemas planetarios. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es, por favor. Este es un Draco, color es café, pero un café muy claro, como un beige. Tiene 4 cabezas biológicas, una cabeza tecnológica. No veo materia oscura como tal en esta jerarquía ni en el planeta principal, pero sí vemos armaduras en todo el aspecto físico de la jerarquía y vemos que tiene muchas entidades alrededor de él y en el planeta principal como método de defensa y ataque. Muy bien. Con la información que se le sacó a este reptil, me dices, por favor, cuántas vidas tiene Sandra en este holograma. 323 vidas, Implantes 186 implantes, y abducciones. 42. Muy bien. Con esa información que tenemos aquí, no, vamos a hacer cambio un momentico con el reptil. La cuenta de tres, me dejas hablar con Kiancor. Uno, dos y tres. Kiancor, ¿me escuchas? ¿Quién me habla? Kiancor, estamos haciendo ahí una investigación a solicitud de esos contenedores que tienes ahí bajo tu control. Ya los conocemos a ustedes. ¿Y qué ha pasado entonces con los otros procedimientos si ya los conoces? Esto sencillamente es una programación que se encuentra en la mente de mi contenedor. Explícame Es eso. exceso de respuestas, es exceso de información en su cabeza. Nos ha facilitado poder manipularla a ella y a los demás, mostrándole lo que ella ha querido ver y escuchando lo que ella ha querido escuchar. De cierta forma la conozco lo suficiente. Sé que es lo que tanto ha estado persiguiendo, no solamente en esta vida, sino en la mayoría de las demás. Y esto nos ha facilitado su proceso. Mm, Ustedes y son quienes dicen venir a ayudarla.
pero no terminan siendo más que los mismos que dicen gozar de información diferente. Todos terminan siendo iguales. Pero tú estás ahí contenido y no te puedes mover y estás Eso viendo ahí lo muchos humanos luz. veremos. ¿Lo veremos? Esto no es más que proyecciones. Bueno, vamos Esto a lo averiguar eso. verá su aspecto físico. Mi contenedor verá todo esto en su debido momento. Y en esta vida que la tienes con tantas dificultades económicas, ¿por qué? ¿No ha querido seguir trabajando en lo que venía trabajando, ayudándote a capturar aspectos físicos? Esa información no te la daré. Mm, bueno, está bien, pues. Haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, pregunta la ideación de Alfa respecto a lo que acaba de decir el reptil, que estos son solamente proyecciones y que no es una intervención real, para que por favor nos expliquen un poco lo que está diciendo él. De Alfa en ese momento lo que nos está explicando acá en este proceso es respecto a esos diferentes procedimientos que a lo largo pues de su paso por este holograma, el aspecto físico de Sandra se ha sometido en esa búsqueda de esas respuestas que ella espera obtener para poderse sentir mejor y con la información que ella considere que es como la más acertada y la más apropiada y la información que le permita salir de esas crisis y de esas situaciones complicadas en las cuales ella pues ha venido pasando durante su paso por este holograma. Dice que esas proyecciones a las que se refiere esta entidad en particular son las proyecciones que a esas personas encargadas de liderar esos procesos les han estado mostrando, pero por manipulación desde la misma jerarquía que le pertenece a ellas, para poder supuestamente como ayudar a esos aspectos físicos, pero de alguna forma lo que hacen es como camuflar y disfrazar un poco todo el tema de estas manipulaciones, dándoles en algunos aspectos de las vidas de esas personas como ciertos beneficios, pero muy pequeños, para poder sentir, para poder que ellas, esos aspectos físicos, sientan que realmente fueron procesos que se hicieron como en conexión con la luz y que realmente pues han quedado completamente liberados. Muy bien, entendido, le agradeces. Bien, con la información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios para llevar a cabo este proceso. A la cuenta de tres se abre un portal, descienden y son verificados. Uno, dos y tres. En ese momento se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás humanos los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, les agradeces, le transmites por favor la información y que comprueben los portales. Ya transmitimos la información, los portales van a planetas de la jerarquía. Muy bien. Nos vamos a llevar las entidades y cuando estemos listos nos desplazamos, por favor. Los humanos luz crean los portales necesarios para ir a los 34 planetas, los 4 sistemas y si se requieren para el Draco. En ese momento se crean los portales. Listo. Muy bien. Nos desplazamos. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos como los humanos luz emanan mucha luminiscencia, están conteniendo cada uno de los sistemas planetarios de esa jerarquía. Vemos que contienen cada uno de los planetas. En ese momento se encuentran conteniendo el planeta principal
emanan mucha luminiscencia hacia la jerarquía, la envuelven en una burbuja de luminiscencia y le están colocando aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Listo. Contienen todo, paralizan el tiempo, todo asegurado en ese momento. Muy bien. Se hace la eliminación de entidades, tecnología, naves, de todo lo que hay en esos planetas para que el reptil que no cree en el proceso lo observe. En ese momento, los humanos los encuentran emanando mucha luminiscencia. Esto se adentra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas de la jerarquía. De adentro hacia afuera vemos cómo están eliminando todo lo que le pertenece a esta jerarquía, naves, tecnología, entidades. Se eliminan todos por completo en ese momento, incluyendo los del planeta principal. Listo. Muy bien, se les trae la información al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos los aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía. En ese momento se extrae la información de estas. Ya tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. Ellos empiezan a entrar por medio de esos portales, llegan a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. En ese momento inician el proceso de verificación. Una vez son verificados, los van repotencializando y liberando al mismo tiempo. El proceso continúa. En ese momento confirmamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen. Muy bien. Se le activa el llamado de las cabezas del Draco, de todo lo que le corresponda, nave, entidades, tecnología, llegan ahí, son eliminados. Se abre ese portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar en ese momento naves, tecnología, muchas entidades y se van eliminando por completo apenas tienen contacto con este portal de luminiscencia. Siguen llegando en ese momento. Listo. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 34 planetas, los 4 sistemas, por favor. La luz extrae en ese momento al Draco. Vemos cómo los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Esta hacia adentro llega a cada uno de los planetas y de adentro hacia afuera hay grandes explosiones de luminiscencia al interior de los planetas y de esta forma les están eliminando uno por uno. El proceso continúa. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien. Le dices ahí al Draco que gracias a Sandra, que no ha dejado de buscar, estamos ahí en su planeta haciendo el proceso de liberar sus humanos luz, que si tiene algo para decir. La jerarquía manifiesta que para este contenedor esto no será más que una pequeña transición hacia otro procedimiento nuevo que estará próximo a llegar a la vida, pues como hacia la línea de tiempo en ese momento que se encuentra Sandra, a su vida. Dice que es como cuando a lo que se refiere, porque le preguntamos a qué se refiere con lo de esa transferencia, de esta transición, dice que es que ya eso pasará a otra jerarquía. Dice que él ya conoce lo suficientemente a este contenedor y ya sabe en qué irá a parar próximamente y a dónde irá a ir. Se Eso, muestra muy seguro de lo que está eso, diciendo. eso suele pasar, pero eso ya va a depender del trabajo interno de ella. Manifiesta la jerarquía que esa misma información que nosotros estamos transmitiendo supuestamente, que es la misma información que ya venía escuchando en otras partes y que no ha tenido el suficiente valor de conectar realmente con ella misma, dice la jerarquía. Dice que no ha tenido el suficiente valor de conectar con ella misma. De pronto esas palabras a ella le signifiquen algo. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida esa jerarquía. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra, empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron alrededor de ese aspecto físico y vemos cómo se van eliminando por completo de forma horizontal cada uno de estos aros electromagnéticos, correspondiendo a una línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, eso llega a sus cabezas y hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma se elimina por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien, con la información que se les trajo al Draco, pregunta si hay información en otras jerarquías de ellas. Dicen que no.
Dice que, pues, que solo se lo van a aclarar ahora a qué pues, se refería él con esa seguridad que manifestaba esta jerarquía y la entidad que tenía Sandra. Muy bien. ¿Cuántas copias hay creadas de Sandra, por favor? Hay un total de 21 copias. Y de Nancy. Hay 23. Llegan allí los aspectos físicos de Sandra. Nancy, por favor, llegan sus humanos luz y son verificados. En ese momento la luz trae a los aspectos físicos de ellas dos. Ya se encuentran acá. Se está haciendo la verificación de sus humanos luz. Listo. Están al frente de ellas en ese momento. Muy bien. Confirma si entre los liberados están estos fallecidos, su mamá en el 2011, algunos hijos de ella que no está segura si tuvo, su papá, una tía que se suicidó, una amiga cercana de hace 3 meses, otra tía y un primo. La luz nos confirma que sus dos padres se encuentran acá. Solamente ellos. Muy bien. Entonces, de los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos los de sus padres. Ascendidos. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3, se abre un portal, desciende y es verificado. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, por favor, le transmites la información de Sandra y dile también que si nos colabora con Nancy y las copias de ellas. En ese momento vemos que el médico abre una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que está iniciando con el aspecto físico de Sandra, hace una especie de un escaneo, coloca sus manos en esa posición, emana mucha luminiscencia. Vemos que esta luminiscencia se adentra en los pies de Sandra y hace un recorrido de los pies hacia la parte superior de su aspecto físico. De esa forma, a medida que el médico va mandando esa luminiscencia, va eliminando implantes desde sus piernas y va eliminando implantes un poco más pequeños de todo su aspecto físico. Una vez hace ese procedimiento, vemos que ya el médico adentra sus manos al interior de su aspecto físico, en la parte de su abdomen. Vemos que está pasando sus manos rápidamente por todos sus órganos internos, lo está limpiando, repotencializando. Vemos que en ese momento emana mucha luminiscencia en la parte de sus ovarios, lo limpia, lo repotencializa, emana mucha luminiscencia y esa sale por su área sexual. Vemos que en este momento el médico está emanando mucha luminiscencia al interior de su estómago. Vemos que esa luminiscencia hace una limpieza al interior de su estómago, pasa toda esa luminiscencia líquida por medio de sus intestinos a medida que hace este recorrido, lo limpia, lo repotencializa y nuevamente sale esa luminiscencia por su área sexual. En este momento el médico está colocando sus manos en la parte de sus hombros, vemos que saca implantes de sus hombros, emana mucha luminiscencia y vemos que esa luminiscencia empieza a recorrer todos sus brazos, antebrazos, muñecas y manos y esa luminiscencia sale por los dedos de sus manos. Vemos que la está cogiendo de sus manos en este momento, vemos cómo está repotencializando todas las articulaciones de sus dedos, sus muñecas. Esa luminiscencia también repotencializa los codos, la articulación de los hombros. Está colocando sus manos en la parte de su cabeza, vemos cómo está eliminando un implante de la parte de su cabeza, lo está extrayendo de la glándula pineal. En ese momento, este implante lo extrae con gran precaución y lo elimina por completo en sus manos. Adentra sus manos a la glándula pineal donde extrajo este implante. Vemos cómo limpia, repotencializa esta zona, crea una burbuja de luminiscencia en la glándula pineal. Vemos cómo desde acá rápidamente pasa sus manos, limpia, repotencializa el resto de glándulas interdimensionales. Rápidamente está pasando sus manos por algunas zonas de las conexiones neuronales al interior de su cerebro que se encuentran bastante activas a medida que pasa a sus manos, limpia, repotencializa esas conexiones neuronales y las que se encuentran bastante activas las está quietando bastante. Vemos que hace como una especie, una creación de conexiones neuronales nuevas en la parte de su hemisferio frontal, las limpia, las repotencializa. Vemos que está colocando sus manos en la parte del cerebelo.
También crea una burbuja de luminiscencia en la parte del cerebelo y desde acá vemos cómo esta luminiscencia, esa burbuja de luminiscencia se expande al interior de su cabeza. Una vez termina este procedimiento, vemos que el médico extrae las manos de su cabeza sin tener contacto con la cabeza de Sandra. Vemos cómo emana mucha luminiscencia. Esta se empieza a adentrar desde la burbuja de la glándula pineal que le colocó al interior de su cabeza. Vemos cómo empieza esa luminiscencia a salir en diferentes direcciones por su cabeza, haciendo de esta manera una limpieza de psiquis en ese momento. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en la parte como de su garganta y adentro de sus manos emana mucha luminiscencia en toda la parte de su garganta, limpia, repotencializa todo lo que corresponde a la parte de su esófago. Vemos que está colocando sus manos en su rostro, emana mucha luminiscencia, limpia, repotencializa toda la parte como de su frente, sale mucha luminiscencia por su nariz, por sus fosas nasales, por su boca y por sus oídos. Vemos que está colocando dos aros de luminiscencia en la parte de sus ojos. Esa luminiscencia empieza a girar rápidamente en sus ojos y vemos cómo se está entrando en su cabeza. En ese momento el médico está pasando sus manos por la parte de su espalda, limpia, repotencializa su espalda, está sacando unos implantes de su columna, específicamente como en la parte media de su espalda, de uno de los discos intervertebrales, y en la parte lumbosacra también saca otro implante de allí. Elimina esos implantes y repotencializa estas zonas. De la parte de su cuello emana mucha luminiscencia y repotencializa cada uno de los discos intervertebrales. Adentra sus manos a los pulmones, rápidamente emana mucha luminiscencia como en polvo, esta se adhiere a sus paredes pulmonares, hace ese movimiento con sus manos, esta luminiscencia sale por las vías aéreas, recorre las vías aéreas de Sandra, sale por sus fosas nasales. En ese momento está colocando sus manos en la parte de sus piernas, las va descendiendo poco a poco, emana mucha luminiscencia, limpia, repotencializa las articulaciones de sus rodillas, vemos que está colocando como una especie de unos aros de luminiscencia también entre la rótula y sus meniscos. Vemos que en esta parte limpia, repotencializa estas zonas y repotencializa esos anillos de luminiscencia que le colocó allí. La coge de sus pies, emana mucha luminiscencia, de esa forma está repotencializando todo el sistema óseo de Sandra. La luminiscencia llega hasta sus hombros y desciende por sus brazos. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se desvanece por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa de extra luminiscencia. Vemos que en ese momento el médico ya termina con ella, a Nancy, vemos que le está haciendo el mismo procedimiento que le hizo inicialmente a Sandra, coloca sus manos en esa posición, pero esta vez apunta hacia la parte de su pecho. Vemos que esa luminiscencia se expande por todo su aspecto físico y de esta forma hace la eliminación de implantes de su aspecto físico. Una vez termina esta eliminación de implantes, coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia y se desvanece por todo su aspecto físico. Y de esa forma limpia por completo el aspecto físico de Nancy. Listo. Termina con Nancy. En ese momento se está abriendo un portal al interior acá de la burbuja donde nos encontramos y están llegando dos copias de Sandra en ese momento. Dice que de Nancy por el momento no hay copias que recuperar, pero de Sandra hay dos copias. Ya están acá, vemos como el médico en ese momento las está limpiando, repotencializando. Una vez emana mucha luminiscencia y estas copias son repotencializadas, hace el proceso de acople entre ellas dos. Las limpia, también las repotencializa y vemos que ya las colocan en la parte del pecho de Sandra. Emana mucha luminiscencia y estas hacen todo el proceso de acople con su aspecto físico en esta línea de tiempo. Listo, proceso terminado en ese momento por parte del médico. Muy bien, le agradeces. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ellos. El médico en ese momento está diciendo que deben de cuidar mucho los pensamientos. Dicen que deben de tener mucha precaución con todo lo que llega a su mente y la forma como manejan esta información. Dice que ya que de la psiquis es que ha ocurrido como gran parte de la manipulación por parte de los implantes que tenían hasta este momento. Dicen que debe de guardar mucho reposo en lo que queda del día, teniendo en cuenta pues todo lo que se acaba de realizar por parte de él en ese momento. Listo, Muy bien, le agradeces al médico. Amor infinito para él. Te despides, paciente. ascendido.
El humano luz de Sandra, por favor, regálame su nombre, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Himstil. Es con H, H, Ujú. I latina, M, S, T de tetero y latina L, Himstil. Dimensión 17. Y el de Nancy, El de Nancy es Gandel, G, A, N, D de dedo, L, Gandel. Misma dimensión. muy Los que bien, salieron a apoyarnos a la misión. Se despacharon exacto, solamente los liberados. los liberados. Muy bien, los humanos luz que nos asisten, les agradeces, te despides, vamos a quedarnos solo con la compañía de 100.000, el resto asiente. Ascendidos. Muy bien. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos nos ayudan a eliminar, por favor, tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Hay un gatico. En este momento vemos como los humanos luz se están adentrando a la casa de Sandra. Vemos que en ese momento rápidamente están eliminando toda la tecnología que se encontraba al interior de esta. Una vez es eliminada la tecnología, vemos que hacen toda la parte del cierre de portales. Terminan de cerrar portales. En ese momento vemos como los humanos luz se mueven rápidamente al interior de toda la casa. De esa forma suben los niveles vibratorios de ella. Emanan mucha luminiscencia hacia el gatico, lo limpian, lo repotencializan. Salen de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja y crean una, dos, tres capas y repotencializan cada una de estas. Listo. Muy bien. El humano luz de Sandra, por favor, déjame orar con él un momento. Haz cambio. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Claro que sí. Por fin este contacto se ha hecho. Por fin estamos juntos después de tanto tiempo. Ha sido desde mucho tiempo atrás que hemos podido contactarnos, solo que no había sido posible nuestra interacción en este plano físico para ti. Pero tu capacidad de sentir, de escuchar desde el lugar donde me encontraba, podías sentirme y escucharme. He podido ser testigo y observar cada uno de tus pasos, de ver todo lo que has hecho en tu búsqueda constante por saber la verdad, por conocerme. Debes tener en cuenta que nosotros somos uno solo. Y ahora que estoy contigo en este plano, he llegado para quedarme, esperando que de esta manera puedas terminar con esa búsqueda constante de información que te puede llevar en su momento a desconectar. Ten la certeza en tu corazón de que estando
juntos. A partir de este momento no habrá nada que te haga falta. Ten en cuenta que mientras estemos en este holograma Tierra, seguirán existiendo muchas situaciones que para ustedes pueden ser complejas, pero aún así vas a aprender a fluir en cada una de ellas. Tú tienes una valiosa información y debes aprovecharla. Con la información que tienes ya es suficiente. En caso de seguir en esa constante búsqueda en la que has venido, te va a llevar a distorsionar todo de lo que gozas ya en este momento al interior de tu corazón. Y de esta manera te vas a sentir perdida y vas a continuar en las mismas condiciones que hasta el momento te han tenido. Cuentas con mi apoyo. Desde allá he estado contigo y ahora aquí lo estoy y siempre lo seguiré estando. No te imaginas cuánto amor hay en mí, cuánto amor hay en ti y en nuestro proceso de conexión. Miremos cómo fluimos de bien en este holograma, sin dejarnos afectar por las situaciones del exterior. Que tu pasado no te atormente, que tu pasado no desvíe tus buenas intenciones, tus buenos pensamientos y tu excelente conexión. Soy amor infinito. Somos amor infinito. Bueno, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Yo sé que a Sandra le llega al corazón y pues todos los que escuchamos estos mensajes nos retroalimentamos de la luz. Quedas con tu aspecto físico. Agradezco este valioso proceso. Amor infinito para ustedes. Déjame con Carlos. Amor para ti. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Pregúntale al humano luz de Nancy si va a quedarse con su aspecto físico también. Si está en capacidad de sostenerlo. Dice, me está manifestando su mano luz que hay muchas situaciones, hay muchos temas en los cuales, aspectos en los cuales se debe seguir trabajando y fortaleciendo, pero que el amor por parte de él hacia su aspecto físico o sea, le va a permitir y va a ser el proceso de quedarse con ella, pero que todo depende de ese proceso interno, de su trabajo interno, para poder que este acople entre ellos se haga de la forma adecuada y como tiene que ser. Muy bien. Los humanos luz que nos asisten, por favor, nos ayudan a crear una burbuja que contenga al humano luz de Sandra y a Sandra y al humano luz de Nancy con su aspecto físico. En este momento vemos como los humanos luz están emanando mucha luminiscencia. Repotencializan a los humanos luz de Sandra y de Nancy. En ese momento están creando burbujas de luminiscencia en cada uno de sus aspectos físicos. Crean la primera, segunda, tercera capa y son repotencializadas. Vemos en ese momento cómo hacen el proceso de acople, fusión de sus humanos luz con sus aspectos físicos. Listo. Muy bien. Acción de Alfa tiene alguna recomendación adicional para ellas o algún mensaje adicional respecto a ese cambio de
de jerarquías que hablaba el Draco y la entidad. Y en ese momento, Sion de Alfa dice que efectivamente a lo que hacía referencia a la jerarquía y la entidad que tenía el aspecto físico de Sandra, a ese tema de esa transición, esa transferencia de este contenedor hacia otra jerarquía, era porque pues ellos ya conocían todo el proceso de Sandra, de cómo por el hecho de las diferentes situaciones que ella ha venido viviendo en este holograma, la han llevado a estar contactando con diferentes informaciones de su exterior, permitiendo de esta forma las diferentes manipulaciones que a la entidad y a esta jerarquía pues pudieron llevar a cabo con este aspecto físico, pero que eso mismo puede suceder con esa búsqueda por parte de ella. Dice que esa es la transición a la que la jerarquía no se mostraba tan segura de que iba a suceder porque decía que, pues aseguraba que este procedimiento, pues dentro de muy poco tiempo, Sandra iba a pasar a otra, como otra jerarquía y a otra entidad que pudiera hacer todo el proceso de investigación con su aspecto físico. De esa forma, llevándosele pues como tal, raptándole su humano luz y pudiendo hacer otro proceso muy diferente y una forma muy sutil con ese aspecto físico para poderla seguir manipulando durante lo que le queda en este paso por este holograma Tierra. Muy bien, creo que le ha quedado muy claro. ¿Todo queda bien ahí en la casa ya de ellas? Sí, todo está bien. Muy bien. Acción de Alfa, los humanos los que nos acompañaron, amor infinito, muchas gracias por la asistencia, te despides, haciendo. Ascendidos. Listo. Muy bien, listo para regresar. Sí, Bienvenido, muchas gracias. excelente viaje. Así fue. Mujeres, abran sus micrófonos. Sandra, cuéntame, ¿cómo te pareció tu sesión? ¿Qué sentiste? Se me hizo muy bonita, fíjate que esta sesión en particular le digo a Nancy, fíjate, siento más, o sea, sí se conectó, me conecté por el hecho de que con lo que en la vida pasada había practicado. Digo, fíjate, ¿cómo tiene que ver algo relacionado con lo de la santería, con lo de que me Claro, gustaba mucho orar, como que me gustaba, según yo, ayudar, ¿verdad? Pero pues ¿cuál era el ganchito de la imposición de manos, todas esas así, cositas, todas porque esas es que los aspectos físicos no hacen eso porque quieran hacer un mal. De verdad, ellos piensan que están haciendo bien y que están ayudando a las personas. Lo que no sabemos es lo que hay detrás de esas entidades y cómo servimos de vectores para que sean conectados otros aspectos físicos. así es, para regarla más. Para regarla más, sí. Pues sí, Pues, pobre gente, bueno, porque pero pues como, eso ya pasó, tu mano luz te dejó un mensaje muy lindo. sí, Cuando el humano luz habla, es por algo, ¿listo? sí, Eso que te dice es por algo. Y tienes que coger eso con lupita y leer la letra chiquita, leer entre líneas, porque hay un proceso que no es de esta línea de tiempo solamente, seguramente que ha ocurrido en muchos. Mira que él dijo que en algún momento pudiste tener algo de conexión con él, ¿cierto? A pesar de donde estaba atrapado, pero ese busque y busque y busque y busque y busque, ¿cierto? Porque pues claro, uno quiere todo el tiempo, quiere saber más, quiere indagar más, averiguar más, entonces prueba de aquí, prueba de allá, prueba más allá, y entonces párale, ¿cierto? Y haz tu trabajo interno, hacer tu conexión, igual para Nancy, porque sí, pues ahí el humano luz también ya le dejó claro pues que obviamente se va a quedar porque está con ella, ¿sí? Pero tiene que hacer muy buen trabajo interno y dos humanos luz en la casa y ustedes solitas, pues si hacen un muy buen trabajo van a estar muy bien.
el humano los manifiesta que ya se haya venido como que desde su lugar contactando con ella de alguna forma y que ella, o sea, Sandra en ese momento ya tenía como esa capacidad de en algún momento como de sentirlo y escucharlo. No sé si Mm, mediante, bueno, no sé, alguna forma, pues ella ya reconocerá que de pronto en qué momentos ha tenido como ese contacto estrecho o ha sentido algo diferente y vea que era su mano luz que de alguna forma siempre estaba allí pendiente de su proceso y esperando ese momento tan especial. mm. Sí, eso es muy bonito, muchachas. Bueno, yo les voy a compartir por interno la información para que empiecen a hacer trabajo interno, para que empiecen a leer, bien juiciosas, cualquier inquietud, por favor, escriben, preguntan, listo, para Sí, poder estar pues Sandra atentas. me preguntó algo de las copias, cuando yo le interrumpí. Sí, así, ahorita ya te voy a ah, explicar lo de las copias, para que sí, empieces pues a hacer todo tu proceso y ya cualquier inquietud por interno me cuentas. sí, Eh, ¿Nos permiten publicar esta información? pero ya sabes cómo. Con filtro, Sí, porque con filtro, por favor. con filtro, sí. Muy bien, muchas gracias. Al contrario.